Buenos días, mi nombre es Roger Guillén, soy el gerente de producción del Centro de Agronegocios de FUNDER, que es la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural. El día de hoy vamos a hablar un poquito del cultivo de maíz, donde aquí estamos viendo una plantación de maíz que es utilizada para negocios de jilote, pero normalmente el maíz puede ser utilizado para el tema de grano, elote o jilote. Eso va a depender del negocio que cada productor cuente. Con el maíz, lo primero que buscamos es identificar un material que tenga, hoy en día necesitamos que tenga tolerancias a algunas enfermedades, tolerancias a algunas plagas. Tenemos desde materiales criollos, materiales variedades, híbridos, y cada uno de ellos con sus propias características. Lógicamente ellos están apostándole a cada uno de ellos a la parte de rendimiento por área. El maíz es un cultivo que normalmente el pequeño productor de nuestro país lo utiliza para la parte de subsistencia, no lo mira desde una parte comercial, sino que lo siembra para generar su propio grano para lo que es la mantención de su familia. El proceso inicia en la selección de la semilla, en la selección del material. El éxito lo tenemos en la densidad, en la densidad poblacional por área. O sea, necesitamos tener una adecuada densidad por área para obtener excelentes rendimientos promedios arriba de 80 quintales por manzana. Normalmente el pequeño productor de las zonas de ladera, de adentro del país, anda en rendimientos de 12, 15 y creo que los que mejorcito andan en rendimiento de 20 quintales. Eso provoca que eso no pueda generar un buen ingreso para ellos y los desmotive a que no siembren para hacer negocios, sino que solo siembran para la parte de la subsistencia. Entonces el reto que tenemos como programas es que estos productores logren rendimientos arriba de 60, 80 quintales por manzana para que eso provoque una mejora en sus ingresos. Vamos a hacer la muestra de cómo vamos a depositar la semilla para que ustedes miren más o menos las densidades que tenemos que utilizar. De aquí para allá. Lo que busca, hay varios tipos de siembra. Hay siembras manuales que lo hace la gente que los deposita manual. Hay podemos hacer siembras mecánicas en maíz, pero lo que buscamos al final es que por la vía que nos vayamos tengamos una densidad correcta. Buscamos que tengamos, puede ser la siembra de surco individual, que buscamos que la semilla esté entre 15 a 18 hasta 20 centímetros entre postura. Puede ser la siembra en camas, que en camas es hacer doble hilera por cama, que buscamos lo mismo, 15 a 20 semillas por hilera, nada más que tendríamos doble hilera en la cama. Esa es una muestra, la que acaban de hacer ahorita, de siembra en surco individual, y también tenemos la muestra de la siembra en camas, que es esta. Ahí podrías filmar así, para que se miren las plantitas así. Esta distancia de siembra significa que vamos a tener a esa distancia una mata. Una mata individual. Normalmente los productores de tierra adentro utilizan por postura hasta 2, 4, hasta 5 plantas por postura. Lo que provoca eso es que tengamos 5 plantas en competencia, porque van a estar 5 plantas en una misma superficie de suelo peleando por los mismos nutrientes y por espacio. Lo lógico y lo que buscamos es que exista una planta por postura para que ella pueda tener su área propia donde ella pueda desarrollarse, tomar nutrientes, tomar agua y que no tenga una competencia agresiva entre ellas mismas. ¿La distancia de siembra idónea entonces? Puede andar entre 15, 18 hasta 20 centímetros entre plantas. Por lo general el campesino hace una parcela de maíz y del centro escoge las mejores mazorcas, y del centro de la mazorca eso le sirve de semilla. ¿Es bueno hacer eso o es mejor comprar el material como este, que veo que hay una por postura, una sola semilla?
Sí, los materiales criollos que el productor de tierra adentro utiliza son materiales que dejan semillas de una cosecha anterior. Eso es válido, es correcto. Lo que hace es quitar la semilla, quitar la parte de la punta y la parte trasera de la mazorca y dejar la parte central, que es donde está el grano más fuerte y el grano más compacto. Entonces es correcto lo que el productor hace. Pero hay que estar claro de que esos materiales criollos no son materiales con las condiciones para que generen rendimientos altos. Anteriormente le estaba hablando que nosotros necesitamos andar arriba de 80 quintales por manzana para que esto provoque un negocio. Entonces, el productor que lo utiliza está bien, lo único que tiene que hacer es una buena selección de semillas, mejorar las densidades de siembra para que tenga el número de plantas correctas por área para que él pueda ser competitivo en ese negocio de maíz. Ahora, los otros materiales ya son materiales que vienen ya clasificados, que ya vienen curados con un tratamiento por la semilla y son materiales que le apuestan un poquito más al rendimiento. Lógicamente, entre el material, entre más opciones a rendimiento es más exigente también en el tema de nutrición y manejo. Entonces hay que estar claro. Si nosotros compramos un material que nos diga que es para un material para 120 quintales por manzana y lo queremos trabajar como trabajamos un material criollo, ese material al final del día va a ser peor que el material criollo. ¿Por qué? Porque él viene para 120 quintales por manzana, lógicamente sus exigencias son mayores que el material criollo. Entonces ese cuidado es el que tiene que tener. No es la semilla la que va a provocar la diferencia, sino que es el manejo y el cuidado del cultivo. Y hablando de manejo y cuidado en cuanto al control de enfermedades y plagas en el maíz. Bien, el tema de la semilla, inicialmente empezamos con un curado. Lo que buscamos con este color rojo que tiene la semilla es un color que da un producto que se sirve para hacer el curado. Lo que buscamos con este producto es que la semilla en su primera etapa sea una semilla que no tenga daños por insectos o plagas del suelo, como gallina ciega, gusano alambre, sinfílidos, realío y otros. Con esto provocamos que la germinación sea correcta, que no la perdamos antes de germinar, sino que germine toda la semilla. Una vez que ya está germinada, empieza el proceso de cuidar lo que es la planta de maíz. En las primeras etapas tenemos un problema de diabrótica, chupadores, empoasca, la parte del lorito verde, que eso en las primeras etapas nos hace un daño, normalmente que son chupadores y masticadores. Una vez que ya el cultivo pasa esa etapa y entra en la etapa de hojas verdaderas, que son las hojas gruesas que ya tiene, hay que tener el cuidado del problema del lepidóptero, que son los masticadores que nos dañan, como el cogollero y el elotero, que son los gusanos, del tipo de gusano. Esos masticadores que son lepidópteros, en la etapa de gusano es cuando nos hace el daño. Que nos hace el daño puede ser en la parte vegetativa, que es el cogollero, y en la parte de mazorca, que es el elotero. Aparte de esas plagas, tenemos enfermedades que últimamente en el país nos están afectando, que podemos hablar como la mancha de asfalto. La mancha de asfalto es un problema porque es una enfermedad detectada hasta hace poco tiempo y los pequeños productores no la conocen y no saben y todavía no cuantifican el daño que pueden tener por ese problema. Entonces hay que empezar a estar evaluando, identificando esa enfermedad, y cuando la tenemos hacer controles, porque si no tenemos controles no logramos un rendimiento adecuado para el cultivo. Y cuanto al riego, porque por lo general el campesino espera el invierno. Ok, acordémonos que el maíz es un ciclo vegetativamente de 80 días, de 75 hasta 90 días, y después estamos hablando de 20 a 30 días, que es el proceso de secado ya para ir a grano. El problema grave que tenemos es que los productores siembran con las primeras aguas que caen, y ese maíz al inicio se maneja bien con el tema de lluvias, pero a veces en las zonas más áridas del país, como la zona sur, tenemos el problema de la canícula, que eso provoca que se levante el invierno y a veces agarra el cultivo en etapas donde está en proceso de floración o proceso de mazorqueo, que eso estamos hablando de 45, 50 hasta 70 días. Si en ese momento de la etapa fisiológica del cultivo nos viene una etapa de sequía y ese cultivo no tiene riego, ese cultivo lastimosamente no podría llegar a una etapa de grano, porque no cargaría, no llenaría su grano por problemas de un estrés hídrico.
Entonces lo que se recomienda es que hoy en día el productor empiece a hacer cambios en la parte de tecnología y empiece a implementar cambios en la parte de implementación de sistemas de riego, llámese por goteo, llámese por aspersión o llámese por gravedad. Lastimosamente las fuentes de agua son pocas y tenemos que apostarle a una tecnología que nos logre, que nos dé la eficiencia del agua. Entonces tenemos que buscar tecnologías como el sistema de riego por goteo. Cuando la persona puede implementar los sistemas, tiene que tener claro que los sistemas de riego no son un gasto, sino que son una inversión. Correcto, la ventaja que tenemos es que hoy en día montar un sistema de riego para un pequeño productor ya no es caro. Podemos utilizar tuberías de PVC, podemos utilizar mangueras de poliducto, ya ahora hoy en día venden individualmente conectores, ya la cinta se puede conseguir hasta una cinta de riego de segunda con las empresas que producen en la zona sur, por ejemplo, melón. Ellas después del ciclo de melón regalan o venden con un precio significativo el tema de la manguería. Eso va a provocar que el productor pueda tener accesibilidad a ese tipo de equipo para que lo pueda implementar a su finca. Cuénteme, por lo general el campesino siembra maíz en asocio con frijoles. Aquí no vemos frijoles. ¿Cuál es el motivo? Bueno, realmente el cultivo principal que vemos ahorita es maíz. Lo que buscamos es una alta densidad poblacional de maíz, porque el negocio es, entre más plantas tenemos, más unidades de mazorca tenemos, más grano vamos a tener. El tema del asocio no es malo, pero hay que saberlo manejar con los distanciamientos de siembra y en el momento que van a sembrar el frijol. El frijol normalmente lo siembran cuando ya el maíz entra a un proceso ya de secado. Entonces en ese momento empiezan lo que son las siembras de frijol, porque el maíz ya está en un proceso de culminación de su ciclo. No se siembra paralelamente, porque el problema es que provocaríamos una competencia entre frijol y maíz y al final del día no saberíamos cuál es el cultivo que necesitamos, si es el maíz o es el frijol. Al final del día, de todos los esfuerzos que hace el productor que siembra maíz, lo que esperamos al final es una buena cosecha. Y todo eso va a depender de todo el manejo que nosotros le pudimos haber dado en el ciclo del cultivo, si le dimos nutrición en el momento adecuado, si seleccionamos un buen material, si manejamos malezas, si manejamos plagas, si manejamos enfermedades. Entonces, si todo eso lo hicimos bien, vamos a tener una feliz cosecha. Ahorita les vamos a hacer un ejemplo de la cosecha. Marvin les va a cosechar como que si fuera el negocio para cosechar para jilote. Este es el proceso que se hace. Lógicamente es para cosecha en jilote. Maíz puede tener cosecha en jilote, cosecha en elote, que es para mazorca fresca, y cosecha en grano, que ya es cuando tenemos grano para almacenamiento. A lo despacio, Marta. Cuéntame, una vez que se siembra, ¿en cuánto tiempo está listo la cosecha de jilote y la cosecha de maíz? Ok, va a depender de las condiciones de la zona en que estemos y del material que tengamos. En las zonas donde tenemos mayor horas luz, en esa zona vamos a tener cosechas de maíz de jilote a los 60-65 días, de elote a los 75-80 días y de grano de 90 hasta 110 días, dependiendo también del material. Hay unos materiales que son un poquito más precoz que otros. Si estamos en zonas de altura, en productores como Intibucá, como La Paz, los materiales criollos que ellos tienen son materiales que la cosecha son más o menos de 4 a 5 meses. Entonces son materiales que tienen mayor tiempo para estar en el campo. En las zonas calientes, los materiales que tenemos son materiales súper más precoces. Este jilote es el que nosotros vemos comúnmente en los supermercados, ¿verdad? De acuerdo, es nada más que ahí solo le hace falta el proceso de maquila, que es un proceso donde se le corta lo que es la punta, donde está el pelo, se le corta la parte trasera, se le quitan las primeras tuzas que le llamamos, que son las que están sucias, para que vaya limpio, se empaca y ese es el que llega a los supermercados.
Ya en el proceso del maíz es diferente porque hay que doblar la mata y es otro proceso. Sí, el proceso de post cosecha de maíz ya es el tema de hay que dar un tiempo para que la mazorca bote humedad en la planta y por eso es el proceso de dobla que le llaman, donde está un promedio de unos 20 hasta 30 días en el tiempo de dobla para que bote la humedad en campo y a la hora de la cosecha este grano no vaya con alta humedad. Algo muy importante que destacaba, ingeniero, es en cuanto a los lotes que tenemos acá. El lote que está mostrando él en este momento se ve muy parejo y me decía que aquí donde estábamos cosechando había un problema. Sí, estos son los problemas cuando uno no hace las actividades en el momento preciso. El lote que vimos que está parejo es un lote que tiene el manejo en el momento apropiado y el lote que vemos que ha tenido problemas, tuvo un problema de maleza. No hicimos la aplicación en el momento adecuado y eso nos provocó una competencia entre lo que son gramíneas, zacates y el maíz, y eso provocó que mucho maíz no nos germinara, mucho maíz se nos quedara y al final del día nos provoca menos densidad poblacional. Al final del día va a ser un lote que va a tener menos rendimientos que el otro que vimos en el video. Y esto es muy importante para que el productor, el campesino, se dé cuenta de que no tiene que descuidar los cultivos, ¿verdad? De acuerdo, hay que hacer las actividades en el momento que se necesita hacerlas. Vuelvo y les repito, si queremos que esto sea un negocio, si lo queremos ver como un negocio, tenemos que apuntarle y apostarle al mejor rendimiento por área y para lograr eso es el mantenimiento adecuado, las actividades en el momento adecuado, todo en el momento preciso que lo necesita el cultivo. Para tener lotes como los que están a la izquierda y que Elvis nos va a mostrar en este momento, que son muy parejos y que van a tener sin duda una producción bastante eficiente. Sí, eso es, lógicamente el esfuerzo se les ha dado a que tengan todo en el momento que lo requiere el cultivo, desde el momento de la selección de la semilla, curado de semilla, densidad de siembra, control de malezas, control de enfermedades, prevención también de enfermedades, una buena nutrición. Eso lo que provoca es lo que ustedes están viendo ahorita en el video.